Muy buenos días, señoras y señores, niños y niñas, chiquillos y chiquillas, personas y personas, todos y cada uno de ustedes que nos siguen por cualquiera de las redes sociales y plataformas por donde usted esté viendo ahorita Bravo por la red. Saludos a los 113 municipios del estado de Michoacán, a los 32 estados de la República y a todos los países donde nos estén viendo. Por ahí sabemos que nos ven por España, Colombia, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, creo que en Uruguay, Argentina y otros lados por ahí, y a todos los que no mencione también por ahí, a Botswana, a República del Congo y todos los que nos estén siguiendo, por ahí los saludamos. Si no está usted viendo la bendición Urbi et Orbi del Papa Francisco, pues un cordial saludo para todos ustedes. ¿Cómo le va de cuarentena? ¿Cómo le va de estas vacaciones involuntarias que nos tenemos que aventar a razón de esta epidemia que se ha dado en todo a nivel mundial? Que no es la primera, no será la última, pero es la que nos toca vivir y pues vamos a vivirla de la mejor manera. Aquí estamos el día de hoy con manteles largos porque tenemos a un muy buen amigo que nos topamos ahí, que vamos ahí por la vida y de pronto nos topamos y pues nos topamos con este joven y talentoso, bueno, más joven, ¿verdad? Que talentoso, no es cierto. No sé cuál en menor medida. No, con este talentosísimo muchacho que tenemos aquí hoy que lleva por nombre Eric Martínez Aguiñaga, servidor de ustedes y de aquí de mi buen amigo Marco, que como bien comentas, pues hemos por ahí coincidido afortunadamente, ¿no? En estos caminos que cruzan a los artistas y a las personas en muchos lugares, ¿no? Afortunadamente nosotros pudimos coincidir acá en las tierras michoacanas hace ya un rato y ahora podemos coincidir aquí en tu espacio de estas plataformas digitales que permiten precisamente en estos tiempos, como lo comentas, pues mantenernos cerca, ¿no? En estos tiempos de alejamiento obligado, pues el acercamiento viene bien a través de estas redes sociales, ¿no? Estas plataformas que nos permiten de alguna manera pues seguir teniendo contacto con la gente que nos hace falta comunicarnos. Pues sí. Estamos aquí, no tenemos una sana distancia, no tenemos una distancia porque sea muy sano, sino porque ahorita vamos a trabajar, pues con todo y cuarentena, pues nosotros estamos trabajando aquí por todos ustedes. ¿Por qué? Porque como lo mencionamos en algún momento, por cierto, antes de que se me pase, agradecemos a Agencia Informativa de Michoacana por el espacio, aquí, gracias. A Bravo por la red, al licenciado Arturo Bravo, quien nos permite estar aquí en este espacio de reflexión en torno a la actividad que le da valor a la vida del ser humano, como lo es el arte. Porque el arte y la cultura nos permiten vivir. En medio de este encierro, en medio de esta situación tan caótica que nos toca vivir hoy en día, el arte es lo que nos permite respirar y decir, vale la pena. Y por esa mismísima razón traemos aquí a este individuo, quien es no únicamente un cuate, sino también es un gran guitarrista de aquí de la ciudad de Morelia y que se dedica al nobilísimo arte de la música. Así es, Marco, pues la verdad es que no nací aquí en las tierras michoacanas. Agradezco también al licenciado Bravo que nos permite el espacio y el tiempo para, como bien lo dices, en estos tiempos pues sí, de distanciamiento social y de un poco enclaustramiento, ¿no? Retomar un poco el interés por estas cuestiones artísticas. Me ha tocado ver en muchas plataformas, en muchas redes sociales, que, bueno, pues el artista está obteniendo nuevamente un espacio que desafortunadamente el día a día nos ha un poco marginado, ¿no? No solo a los artistas, sino a la gente que consume arte, que nos ha separado, que nos ha distanciado, y me da la sensación de que este tiempo como lo decíamos, de aislamiento, pues bien, nos da la oportunidad de reconectarnos con cosas con las que normalmente, o para las que normalmente no tendríamos tiempo o no hacemos tiempo, ¿no? Uh-huh. En realidad me da la sensación de que pues sí, estos meses nos permiten, estos días nos van a permitir, pues de nuevo esa parte, ¿no? Conectar con emociones que luego a través del arte pueden ser bien canalizadas. Es lo valioso, me da la impresión de que todo lo comentabas bien hace un momento, pues estas son vacaciones necesarias, no sabemos si merecidas, pero necesarias, que nos permiten esa parte. Creo que como artistas nos da la posibilidad de, a través nuevamente de estos vínculos electrónicos, pues ponernos al día y poner a la gente también un poco al día con esta parte que nos va a hacer falta, ¿no? Yo creo que este encierro va a traer mucho aprendizaje y sobre todo mucha posibilidad para que estemos de nuevo en contacto con
muchas cosas, ¿no? Desde, pues me ha tocado verlo desde familias completas que de pronto pasar 3 o 4 horas diarias ya les es muy ajeno. Sí. Pues la verdad es que pasar un ratito leyendo, viendo una exposición, que ahora los museos se han puesto muy a modo, ¿no? Con estas visitas virtuales, pues nos da la posibilidad de eso, de permearnos nuevamente de este contexto artístico que bueno, vale la pena, ¿no? Y nos da la posibilidad, como lo dices bien, de revalorar todo lo que sucede actualmente con esto del arte. Como te decía, pues no soy de aquí, de Michoacán, nací en Reynosa, en Tamaulipas, y luego crecí en San Luis Potosí, donde me formé, ¿no? Di mis primeras incursiones en el noble arte de la música, y el noble arte de la música terminó no sé si por traerme para acá, o si aventarme por acá. Y aquí está en Y aquí Morelia, estamos, en Morelia. practicando, entrando a esta nobilísima, ¿sí? Le llamamos nobilísima. Sí, claro. Sí, la verdad es que tiene todo de noble. Yo creo que el arte en general tiene esta parte de nobleza, ¿no? ¿Llamamos nobilísima a la escuela? Sí, bueno, totalmente. En sus tiempos fue popular. Fue popular, actualmente es la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana, donde también yo fui alumno. Que ahorita estamos discutiendo algunas cosillas que no entraremos en detalles porque si no nos vamos a meter ahí. Sí, podemos entrar en un debate. En un debate muy innecesario y que nos puede causar problemas, ¿no? Claro. Pero sí tiene que ver con esto porque ¿qué significa hacer música ahorita, maestro Eric? Mira, la verdad es que Perdón, yo creo que le iba a decir maestro Eric, pero no le gusta que le digan maestro. No, para nada. Mira, pues yo creo que el quehacer musical tiene que ver con muchísimas cosas. Lo cierto es que primeramente hay que entender que el quehacer musical está también determinado, como todo el quehacer, ¿no? En general por el tiempo, el contexto histórico, político, social, económico. Entonces a mí me da la impresión de que hoy el quehacer musical tiene muchas aristas. La verdad es que puede ser desde pues, tocar en un café hasta dar conciertos en salas importantísimas, ¿no? Que en México sucede mucho. Me da la sensación también en estos días que he estado por ahí, pues en este tiempo de resguardo, viendo muchos conciertos, hay muchas posibilidades, hay muchos canales de internet, de estas plataformas digitales, en donde algunos, por ejemplo, festivales de guitarra están abriendo sus puertas a lo que sería tal vez a puertas cerradas, a que el público que tiene acceso a estas redes pueda ver, ¿no? ¿Qué sucede con estos festivales? En este caso, yo que me dedico a la guitarra de manera más específica. Ayer todavía, por ejemplo, en la noche me tocó ver uno de los conciertos pues más extraños que me había tocado ver, porque lo vi en la sala de la casa de ustedes con mi teléfono celular, y estaba viendo a un guitarrista neoyorquino que pues, la sala de conciertos era la sala de su casa, ¿no? Pero muy interesante porque vuelvo a esta parte, pues sí, el quehacer musical hoy se ha vuelto una infinidad de posibilidades, desde la producción, la creación musical, la ejecución, y un montón de cosas que hoy pueden significar que este viejo decir, ¿no? De que de músico te vas a morir de hambre, cada vez sea menos frecuente, ¿no? Porque la verdad es que hay muchas posibilidades de no solo llevar sustento a casa a través de la música y del arte en general, sino de vivir, si no holgadamente, vivir bien, y sobre todo esta parte de vivir pues en armonía con la necesidad del artista de producir, ¿no? De estarse activo a través del arte. Pueden ser muchas cosas. La verdad es que sí me ha tocado muchas veces escuchar a ejecutantes que no ven bien al que compone música porque quizás no toca, y a entrar en un debate, pero me da la sensación de que más allá de que debamos generar como estas cuestiones pues sí, de roce o de fricción, deberíamos entender que la producción musical hoy puede ser un montón de cosas, como te decía, desde la ejecución, la producción, la reproducción. Hay muchas aristas. La verdad es que hay muchas posibilidades y hay mucho que hacer dentro de la música, como en México te da la posibilidad. La verdad es que hay mucho campo de trabajo, que muchas veces me da la impresión también de que de pronto perdemos de vista, porque tenemos una idea
muy de salida, ¿no? Quizás a mí me ha tocado ver a mucha gente que siente que el quehacer musical solo es dar conciertos. Y aquí te interrumpo un momentito. Bien sabido es que México tiene... México es un enorme contraste en todos los sentidos. Claro. Así que cuando hablamos de decir México es diferente, pues es horriblemente, no fuerte, sino horriblemente diferente en todos los aspectos de este mundo. Y aquí viene a colación esto. Como sabemos, la cultura musical en México, por un lado, es terrible. Terrible, ¿por qué? Porque está horriblemente descuidada, porque no está difundida, porque no hay posibilidades de que la gente, el común de la gente, tenga acceso a la música y a la cultura en general. Y por otro lado tenemos una cultura altísima, con unos ejecutantes tremendos, Sí, claro. que son unos monstruos en el escenario, porque el escenario les queda corto. Sí, claro. Sí, uno de los que personalmente me tocó ver, porque no es lo mismo verlo exactamente en una plataforma. Sí, claro, por es supuesto. lamentable, sí, porque ahorita no podemos ir a salas de concierto, pero no es lo mismo, bajo ninguna circunstancia, ver un concierto en vivo, Sí, claro. sentir cómo vibran los instrumentos, a verlo reproducido en un video, que es maravilloso, sí, pero le falta esa sensación y esa calidez. Sí, claro. Y el común de la gente a veces no tiene el acceso a esto. ¿Sí? Así Entre es. los que yo me acuerdo así, que he visto y que dices tú, es que ¿por qué no tenemos la oportunidad de disfrutar más de esto? Pues es a Horacio Franco, por ejemplo, por un supuesto. flautista que cuando uno lo ve quedas pasmado de la maestría y de lo que te transmite a través de su música, Su ¿no? música, sí, por supuesto. Por ejemplo, más popular, más grande, pero también que cuando uno la ve en vivo es tremendo ver esa mujer, es Lila Downs. Claro. Sí, sí. Que te puede pasar de cantarte ópera a cantarte cualquier... Sí, una versatilidad tremenda, ¿no? La verdad que pero sí. que cuando uno la ve en el escenario se queda uno de, Dios mío, ¿por qué no hay más acceso este a tipo, ver a sí, estas claro. personas? En el último programa, si ustedes se acuerdan, pasamos a unas cantantes de barrio, de Monedita, que cantaban maravillosamente bien, Sí. ¿no? Y dice uno, bueno, o sea, es que por un lado tienes una alta cultura muy difundida, pero también tienes una cultura popular, tienes una cultura muy grande acá abajo, perdón por el de acá abajo, pero ya saben los estratos sociales cómo los clasifican. Se oye mal, pero Sí, pues claro. así nos tienen clasificados. Sí, claro. Entonces, también la tienes del otro lado, pero el de abajo como que no tiene el acceso a conocer este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y la música tiene otra particularidad, que por un lado, ok, sí, la pintura, la escultura, pues las ves, las puedes hasta tocar hasta cierto punto, ¿verdad? Pero la música no. Sí, es curioso, como bien lo dices. Alguna vez me tocó estar en un diplomado de musicoterapia con un psicoterapeuta, ¿no? A mí personalmente me llamó la atención el tema. Jamás lo había visto, creo, en la vida, el término. Pero me dejó mucho conocimiento, mucha experiencia, pero sobre todo me llevé, como bien dices, una frase que nos repetía mucho el facilitador. Decía, la música no la puedes detener, decía él. Si tú no ves una pintura, pues evidentemente el impacto, si alguien te cuenta un poco, no sé, de la Mona Lisa, de la Capilla Sixtina, si no lo ves, decía él, la experiencia será diferente, ¿no? Sí. Dice, con la música es un acontecer, decía él, muy, muy sui generis, muy particular, porque decía él, aun cuando una persona sea sorda, la vibración que generan los instrumentos te toca. Entonces, pues sí, como bien lo dices, esta particularidad, tiene la música, que más allá de la situación, de la experiencia, es indudable que no hay forma de contenerlo. La vibración, yo tuve un maestro precisamente durante mi formación que nos dio la clase de acústica musical y él nos decía que a veces solemos cometer el error, por decirlo de alguna manera, de pensar primeramente en la música como este concepto sublime, ¿no? Decía él, hay que verlo primeramente como un fenómeno sonoro, un fenómeno físico, y decía él, y a través de eso podrá venir después la sublimación y estos conceptos de
de volverlo arte, ¿no? Pero sí nos decía, hay que tener en cuenta que el sonido está presente en todo momento. Y esa es otra, que tenemos la idea de que el sonido es, mientras más fuerte, más bonito, ¿no? Sí, claro. Y tenemos este horrible problema, quien tenga vecinos ruidosos, por favor, vecinos, sean conscientes, no a todos nos gusta su música. Sí. Sí, también, o sea, nosotros no somos tan crueles de ponerles música clásica para despertarlos a las 6 de la mañana o dormirlos a las 3 de la mañana mientras están escuchando reggaetón y estas cosas, Sí, ¿no? claro. Respetable también, porque pues también no todo Forma es parte, ¿no? sublime, Forma también parte de necesitas la algo que te cultura. Sí, relaje, claro, por algo que te supuesto. haga moverte, y esta música está destinada a eso, a moverte, Sí, claro. a distraerte, a explotar. Pero también está el que, por ejemplo, ahorita que está muy de moda la banda, Sí. la música de banda, que aunque a veces las bandas tocan excelentemente bien, Sí, por supuesto que las hay. les ponen un sonido estruendoso, terriblemente alto, que retumbe y que hasta te reviente las entrañas, porque necesitan el ruido. Como Sí. que esa generación es de ruido, ¿no? Como Sí, que la no verdad se es que toman el tiempo de sentir justamente Sí. esto, el timbre de los instrumentos, de deleitarse con el vibrar de cada cosa diferente, ¿no? De saber diferenciar un sonido de otro, por ejemplo, en el caso de la guitarra, que cada cuerda tiene un tono diferente, claro. un sonido diferente, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves esta parte? Sí, la verdad es que como bien lo comentas, me da la sensación de que somos una sociedad, bien lo dices, lo primero es que la verdad es que a mí me tocó escuchar precisamente a un actor político, no quiero citar nombres, pero me llamaba la atención en alguna entrevista que le hacían, que él hablaba en cuestiones económicas, ¿no? Decía, lo cierto es que hay diferentes velocidades hablando económicamente, ¿no? Me da la sensación de que también hay diferentes cuestiones de apreciación según la región donde estemos, en un país que, como bien lo dices, pues es contraste. A mí me da la impresión de que el contraste es lo que enriquece en realidad a nuestra sociedad, pero sí también me da la sensación de que nos hemos convertido en cierto momento en una sociedad de velocidad. Lo ves cuando estás al volante o que estás trasladándote de un lugar a otro, pues la verdad es que lo que la gente quiere es llegar rápido, ¿no? Y en ese llegar rápido te pierdes la posibilidad de ver muchos paisajes, de ver muchas cosas que están sucediendo, porque no solo es una cuestión de ver, sino de observar. Alguna vez me tocó, pues sí, iba un niño en una combi y me llamaba la atención que todo el tiempo que fue trasladándose de un lugar a otro iba asomado por la ventana. Y pues de pronto me pareció muy ajeno, ¿no? Decía yo que viene viendo al niño en la ventana, si no sé, de pronto estamos atrás del teléfono, esas cosas. Pero esa parte sí me da la sensación de que vivimos a una velocidad aceleradísima. Vivimos vertiginosamente, ¿No? Muy vivimos muy al vertiginosamente. día, vivimos muy al momento, no nos damos tiempo. Sí, Sí, claro. hemos convertido el tiempo en un obstáculo, en un enemigo, porque a tal hora empiezas, a tal hora terminas, acá te faltan 3 minutos para ya terminar, ¿verdad, Eric? Que siempre nos pasamos. Siempre estamos Sí. al tiempo, al Sí, momento, claro. ¿no? Y no nos damos eso tampoco, de decir, ¿sabes qué? Espérate tantito, deja todo lo que estés haciendo, vamos a disfrutar el momento, Sí. vamos a tomar, literalmente y redundantemente, vamos a tomarnos Sí, el claro. tiempo. Y de tomarse el tiempo es esto, significa apropiarnos de lo que estamos viviendo y Sí, por disfrutar supuesto. cómo nos pasa el tiempo. Ahorita tenemos mucho tiempo de encierro, tenemos algo muy, muy terrible, que es encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Comentábamos con una religiosa, madre carmelita, allá, saludos a ella. Un saludo a la madre. Sí, un amor de madre. Claro que sí. Comentaba respecto con el tema de la oración, Ujú. que ella decía que la oración es algo muy, muy feo para las personas y muy peligroso, porque dice, es lo más inútil, es lo más inapropiado y es lo más desafiante. ¿Por qué es lo más inútil? Porque no te va a dar nada de lo que tú quieres. Te va a Sí, dar lo que mucho, espero, ¿no? pero no de lo que tú quieres. Es confrontarte. ¿Con qué? ¿Con quién te vas a confrontar? Contigo. Sí, claro. Porque cuando te tomas el tiempo de olvidarte del mundo, concentrarte, fíjate, lo dijo ella misma, quítale tú la idea de hablar con Dios.
sino la idea de que estés tú sentado y escuchándote a ti mismo es lo más desafiante del mundo, Sí, por supuesto. porque eres la única persona con la que jamás has platicado en tu vida. Sí, la verdad es que se toma poco tiempo y como bien dices tú, pues seguramente en estos días será y ya está siendo lo que se está dándole nuevamente un valor al arte, ¿no? Que el arte, pues uno de los, pues quizás de los conceptos y preceptos a los que tiene que estar sometido es que escapa al tiempo, ¿no? Exactamente. La verdad. Es un tiempo Luego muy los diferente. estetas podrán ahí enfrentarnos y podríamos entrar en un debate, pero sí es esto importante que es atemporal, ¿no? Y que escapa a cuestiones temporales. Entonces, sí me da la sensación de que, como bien lo comentas hace un momento, ahora que el tiempo nos sobra, es cuando entonces vamos a darnos la posibilidad y a tenerla. Que más allá de que sea inevitable que lo tendremos, como bien lo dices tú y lo decía bien la madre, pues ahora es cuando el tiempo es indudablemente nuestro. Casi es una cuestión muy extraña porque ahora es como que el tiempo pues nos lo hubieran puesto en la mesa como si fuésemos a un ¿Y lugar qué a vas a comer y no hacer hay con más, él? ¿no? Porque ya no tienes, córrele que a tales horas Sí, entras, ya no te no van hay a dar justificación. ya no te No van hay a dar justi- el claro. bono de puntualidad, ya te van claro. a poner el retardo, etcétera, Eso, etcétera. eso, como bien lo dices, nos está poniendo precisamente en una situación como sociedad, pues ajena. Y ¿no? como individuos, Ajena. ¿no? Porque Sí, claro. como individuo el tener tanto tiempo para ti, como que ya no estamos acostumbrados al tiempo Sí. para nosotros. Entonces, viene una cosa muy extraña aquí y quién sabe cómo sobrevivamos a esto, porque confrontarte contigo mismo es lo peor, Sí, claro. porque es el gran desconocido, uno es el más grande desconocido. Pero bueno, ya estamos entrando en terrenos de New Age, y antes de pasarnos más para allá, Vamos tiene que ver retomando con la esto, línea, ¿no? Sí, tiene claro. que ver con esto, ¿por qué? Porque la música es esto, es un tiempo. La música no puede ser, no puedes hacer música y dejarla ahí a un lado, no, la música la tienes que vivir claro. y solamente existe en un tiempo específico. Fuera de ahí desaparece y solamente la vas a escuchar una vez en tu vida. Sí, la verdad es que, pues sí, lo dices bien, el deleite musical como experiencia, pues sí, dura, pues, el tiempo que dura un concierto. Después uno se lleva muchas cosas, como en el arte en general, después de ver una pintura, después de ver una escultura, después de ir a un concierto, pues te queda algo, ¿no? Eso se va contigo, pero la experiencia es tiempo, ¿no? Pues es eso, son minutos, son horas. Yo le digo a los chicos con los que he podido compartir un poco esto de la enseñanza musical, la primera pregunta que yo les hago es ¿qué es? O ¿qué representa para ti la música, ¿no? Y muchos lo primero que dicen es sonido, ¿no? Cuando en realidad también es silencio, ¿no? Alguna vez me tocó escuchar a un compositor que decía que como seres humanos tendemos a pensar en polos opuestos muy generalmente. Y él decía, en la música, no lo cito textualmente porque no lo recuerdo, pero quizás palabras más, palabras menos, decía, el silencio es una extensión del sonido. Y el sonido es una extensión del silencio. Decía él, no hay en la música, desde su concepto que nos compartía, no hay un todo y un nada. Decía, hay una integral, ¿no? Hay música. Pues muy interesante esa perspectiva porque, pues sí, la verdad es que me da la impresión de que de pronto tendemos a conceptualizar demasiado, ¿no? Y a quizás en un afán de parecer conocedores, terminamos un poco desconociendo lo que es Y haciendo la raíz, ¿no? inaccesible Sí. para los demás, porque y eso tenemos mucho todos los que nos dedicamos a las artes y a la cultura, el querer sustentar tanto a veces algo tan claro. elemental que se vuelve ajeno a las personas. Sí. Cuando hablamos de arte, hablamos de autores y esto, Sí, y por tendencias y corrientes. Y es que actualmente estamos viviendo una situación posmodernista dentro del consumismo artístico, de la claro. mercadotecnia artística, donde no podemos observar claramente la experiencia estética. ¡Vamos! Sí, rapidísimo. La verdad es que Sí. uno margina, terminas por marginar, como lo dices tú, en el afán de acercar, terminas Conceptualizas marginando. tanto Sí, que muchísimo.
terminas por crear algo que es inaccesible para todos, ¿no? Sí, terminas, como bien lo dices tú, como artista, terminas marginado, pues, y terminas automarginándote, porque sucede muy frecuentemente que Como no estás de acuerdo con mi tendencia, con mi cuestión política, porque no entramos en no entramos en la misma frecuencia, no vibramos al unítono, entonces pues estás fuera de contexto, porque ya lo tuyo ya no es vintage. Sí, sabes que a mí me llama la atención que frecuentemente sucede cuando te dedicas a alguna cosa, no solo al arte. Porque la gente, por ejemplo, en la música me ha pasado que vamos a preguntarle al músico, que es el que sabe de música, y la verdad es que uno termina a veces por responder, mira, la verdad es que las respuestas que buscas no las encontrarás en un músico, las encontrarás definitivamente pues en tu experiencia, ¿no? Me pasa seguido y procuro siempre cuando la gente se acerque y, a ver, ¿tú qué sabes de música? Le digo, mira, yo no sé más que lo que pueda saber cualquiera, porque en este camino de la música, pues lo cierto es que cuando vas dando un pasito te das cuenta que nunca vas a acabar de caminar. Entonces, sí, como dices tú bien, me da la impresión de que debemos procurar eso, de que debemos procurar como artistas el no alejarnos nosotros mismos, sino al contrario acercarnos al grueso poblacional que siente que desconoce, porque lo cierto es que uno como artista también desconoce más de lo que sabe. Entonces, es importante eso, porque nos distanciamos de la sociedad en este afán de querer abarcar toda la cuestión, toda la experiencia, de llegar a la perfección técnica. Y bueno, ahorita no quiero llegar a la perfección técnica, sino llegar al enorme discurso y todo esto. Nos alejamos del objetivo por el cual se hace el arte, que es la gente. De crear algo para las personas, de hacer algo para que las personas vivan más allá del común del día. Y para llegar a ese punto, pues maestro, ahora sí vamos a explicar el por qué la sana distancia. Maestro, por favor. Bueno, pues como no podemos hablar de música si no traemos, sin escucharla. Claro. Entonces, por aquí, como les decía, es un excelente guitarrista. Muchas gracias. A ver, esperemos cumplir con la expectativa que hace. Pues más le vale porque yo ya lo dije, ¿eh? Bueno, pues mira, todo suyo, maestro. Me formé en la guitarra clásica, ¿no? Y he podido incursionar en muchos otros géneros. Unos con nada de éxito, en otros con menos que nada de éxito. Entonces, voy a tocar una piecita de corte clásico de un compositor español, Francisco Tárrega. Y bueno, tiene por nombre Lágrima. Espero que les guste.
Muchas gracias. Excelente. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Pues esto es de lo que hablamos, de esta sensación, de esta combinación de sonidos, silencios, de sensaciones que crea la música, que crea el instrumento al momento de tañirse, ¿no? No es lo mismo hablar de la música acá sublime y con esta teoría. Y ahorita que entramos en estos nuevos modelos educativos en los cuales tenemos que meterles la música, el arte, la cultura casi a fuerzas a los estudiantes, pero de una manera muy teórica, que no les permiten a veces comprender la experiencia de las artes. Las artes es meramente experiencia, más que únicamente ir a nada más contemplar y escuchar. Sí, claro. Es experimentar. Sí, la verdad es que yo siento que un poco los que estamos o hemos tenido oportunidad de estar en este acontecer de la enseñanza, sí, yo creo que erramos un poco en el pensar que a través de la teoría podemos un poco podemos conseguir, ¿no? El interés. La verdad es que he tenido posibilidad de trabajar en un buen tiempo en los campos de la enseñanza, ¿no? Me ha tocado estar casi en todos los niveles. Y quizás el nivel que más trabajo me haya costado ha sido la educación musical en edades muy tempranas, ¿no? Me invitaron hace algunos años ya a trabajar dando la clase de cantos y juegos, ¿no? Yo no sé si actualmente todavía tenga el nombre de cantos y juegos, pero a mí me gusta mucho ¿cómo decirlo? El término o el nombre de la materia, porque la verdad es que para un niño pequeñito, pues la música es eso, ¿no? Es cantar, es jugar. En realidad no está preguntándose si hay sonido o hay silencio. Este es un ¿no? do, este es un sí, re. En realidad ¿no? es muy interesante. Fíjate que durante la carrera que he podido realizar en la música, como te decía, desde muchos lugares, ese ha sido quizás el sitio que más me ha desafiado, precisamente porque tuve que un poco echar abajo mis conceptos, ¿no? De lo que era formación musical, ¿no? Uno piensa que es sencillo llegar a la parte en la que llegue un alumno y te diga, mira maestro, quiero aprenderme esta pieza y digítala y dime a qué periodo pertenece y hablar de esas cosas. Pero en esas edades tempranas, la verdad es que, como te comentaba hace un momento, se vive la experiencia, ¿no? Los niños lo que hacen en esa clase de cantos y juegos es experimentar. Y no están experimentando con los conceptos, ¿no? Experimentan con la sensación, con el sentimiento, la emoción, directamente. Y es muy padre, es muy desafiante, porque como te decía, estaba yo acostumbrado a pensar que la música pues, estaba para las salas de conciertos y esas cosas. Y cuando llegas a un salón de clase con 5, 6, 7, a veces 20 niños, que la verdad no les interesa tu técnica, ¿no? No les interesa nada en realidad tu técnica. Para ellos es inoperante, ¿no? Lo que les interesa es que tengas la capacidad de, a través de la música, pues divertirlos y generarles interés, ¿no? A través de un cantito que ellos sientan, pues este desafío de interesarse, de que los pongas a brincar a través de un cantito, de un sonido, es muy, muy, muy gratificante. Y es al mismo tiempo, como te decía hace un momento, uno de los campos de trabajo que quizás no sea tan, ¿cómo decirlo?, tan experimentado, tan conocido por los que estamos digamos, en la música. Me da la impresión de que fuera muchas veces por eso, porque dices, aquí ¿cómo voy a sobrevivir? Digo, hay mucha gente que ha estado en escenarios grandísimos con montones de gente. A mí me ha tocado en algunas ocasiones dar algunos conciertos, salas de conciertos con público, pero sin duda el público más desafiante ha sido ese, el de una salita, ¿no? Sí. De niños que, como te decía, lo que quieren es sentir, nada más. La técnica es secundario, algunos la verdad es que ni les interesa cómo tocas, ¿no? Entonces es esa parte, volver a
que la enseñanza musical sea eso muchas veces, y la enseñanza artística en general, sea como lo dices tú, a través pues, de la experiencia, porque lo cierto es que es difícil en este y en cualquier país, porque luego me da la sensación de que nosotros creyéramos también que México es un fenómeno aislado, ¿no? Cuando en realidad pues debe ser lo mismo, es decir, debe funcionar de la misma manera. Es difícil a edades tan tempranas querer decir este va a ser pintor, este va a ser... La verdad es que vale la pena más bien pues darle al niño la oportunidad de ser lo que quiera ser, ¿no? A través de las artes, y al adolescente ser lo que quiera. Me ha tocado también trabajar en algunas escuelas, en preparatorias, que es quizás el momento, nosotros pensamos que es el momento clave, ¿no? En la formación, porque bueno, es el paso previo al inmediato que será la formación profesional. Pero me da la sensación de que estamos cerrando un poco también en el sentido de que pues ya cuando llegan a esa edad, ya ellos deben tener, y tienen además, ¿no? No solo porque se les inculque, hay algunos chavos que ya tienen claro, a mí me interesa esto, entonces me da la impresión de que debemos apostar porque más pronto llegue la posibilidad a ellos, pues sí, de decir, pues, ¿sabes qué? A mí me gusta producir arte, me gusta pintar, me gusta tocar instrumentos. Pero es como lo dices, a través de esto, de que sea una cuestión de sensibilidad, de sensaciones, de experimentación, y que no esté limitado como lo dices tú bien, pues sí, a lo que hemos querido aplicar algunas veces de, pues ahora vas a tocar esto porque a mí me gusta y porque es lo que yo enseñé, ¿no? ¿Qué fue lo que sucedió aquí en México, no? O ¿por qué habiendo tantos benditos instrumentos, por qué la bendita flauta de pan? Sí. Sí, es un fenómeno, el otro día me tocaba ver un artículo, ¿no? Que dice un maestro de enseñanza musical, la maldición, la flauta de pan, decía él. Sí. Pues sí, la verdad es que es un fenómeno. Fíjate que yo creo que cada uno de los eventos históricos de cualquier índole musical, pictórico, político, social, económico, tiene una razón, tiene una previa y tiene una razón. A mí me da la impresión de que son instrumentos accesibles, y en esa accesibilidad, bueno, sí sabes por qué se dio, ¿no? No, dime. Sucedió de que justamente un presidente, a López Portillo precisamente, le tocó un viaje oficial a Oriente, a China, y China o Corea, y fue recibido con un coro una orquesta de niños que tocó la flauta. Y le fascinó tanto, y a su querida hermana, a Margarita López, que fue de esas grandes situaciones de la cultura en México, que no entramos en detalles porque luego se vuelve a quemar la Cineteca, pues dijo que él quería traer lo mismo a México y puso a todo mundo a aprender flauta de pan en México. Sí, bueno. Pero fíjate lo que pasa aquí también, o sea, sí, es un instrumento muy accesible. Claro. Pero también muy limitante, porque no todos los niños, actualmente no me dejarán mentir, que todos los niños tienen unos serios problemas de desarrollo psicomotor, que no les permiten tener un uso correcto de sus dedos, de sus manos, que los tienen utilizan 2 dedos, que son los del celular. Los 2 pulgares, exactamente, y meterlos a un instrumento que requiere de los 10 dedos al mismo tiempo, está bastante complicado, pero también no es el único instrumento accesible. Por ejemplo, están las ocarinas, que son muy propias aquí de toda Latinoamérica, de que es un instrumento de aliento y que consta de únicamente de 6 dedos. Sí, fíjate que es como lo dices tú, mira, aprende uno siempre algo nuevo. No tenía idea del dato que compartes. Sí, hoy por hoy me da la impresión, como hemos estado siempre, a mí me da la sensación de que la educación pues es una constante, ¿no? Un desafío constante. En México tenemos el problema de que no se toma tan en serio la educación. Sí, fíjate que es curioso. La educación en México, hay que decirlo con todas sus palabras, es un mero negocio. Y la mayoría únicamente toma la educación como un empleo fácil, accesible y seguro. Es curioso. Yo alguna vez estuve con una
en una charla, una psicoterapeuta, al cual le mando un saludo a Betty, y citaba algunos de los grandes nombres de la pedagogía, y la verdad es que ya no recuerdo cuál sea el autor de la frase que decía: ojalá que los niños, más allá de lo que se dediquen, sean felices. Sí. Y creo que lo que hemos quizás perdido de vista en la enseñanza, ¿no? En la educación. Más allá de que los sistemas pueden tener siempre fugas y errores, como los habrá siempre, porque la verdad es que pues este reto de la educación siempre presentará una nueva frontera, ¿no? Porque los niños presentarán siempre un nuevo desafío para los que ya somos más grandes. Siempre traerán ellos una nueva pregunta y un nuevo cuestionamiento, pero procurarles la felicidad, yo creo que debería ser pues sí, el generador de nuestras estrategias, de los que estamos al frente de alguien que nosotros busca respuestas a sus preguntas, ¿no? O que a través de nosotros está buscando obtener pues muchas veces yo creo que los alumnos ni siquiera obtienen respuestas del docente, ¿no? Obtienen más preguntas, pero los alumnos tienen muchas preguntas, sí, pero no tienen las respuestas que ellos buscan, y el docente se ha convertido en una frontera y en un obstáculo muchas veces para claro, el desarrollo del estudiante, porque tú no me dejarás mentir, hemos tenido más maestros que nos han cerrado las puertas de las que nos han abierto. Sí, y las veces. más de las veces lo que aprendimos fue todo lo que no debíamos hacer en nuestra carrera. Hay una frase que escuchaba el otro día de un ponente, es un psicólogo, que tiene un video muy interesante, y arranca su ponencia diciendo: cuando tú dices, yo a mis hijos les quiero dar todo lo que no tuve, dice, ten cuidado, porque también puede ser que les des lo malo que no tuviste. Entonces, yo creo que como docentes tenemos que estar siempre muy al pendiente de todos los ejemplos que tuvimos, ¿no? La verdad es que también uno como aprendiz, como estudiante, pues te llegaron, como dices tú bien, algunos ejemplos de lo que no conviene tanto hacer, pero eso es muy importante, y me da la impresión de que como agentes de la educación debemos estar siempre muy alertas, no podemos permitirnos el dormitar, porque en ese dormitar puedes estar extraviando que quizás estés dando eso, ¿no? Algo que tú no recibiste, pero que no tiene nada de positivo. Hay que estar siempre muy atentos, porque, como bien lo dices tú, el gran desafío de la educación es que nunca estará completa, ¿no? Es un rompecabezas que siempre habrá que buscarle nuevas piezas, porque como lo comentábamos hace un momento, hoy por hoy a mí me ha tocado ver a muchos docentes que en el aula son fenomenales. A mí me ha tocado también ver casos de gente que dices, ojalá que jamás deje el aula, porque es extraordinario. Y hoy, cuando la educación en estos días se ha vuelto de manera digital, porque tiene que ser de esa manera, de pronto dices, ¿y ahora a dónde van a correr? Porque los ves de pronto decir, no sé cómo le voy a hacer para dar una clase vía en línea, ¿no? Entonces, sí, no podemos permitirnos en la enseñanza de cualquier tipo dormitar. Y porque el dormitar, cuando despiertas de ese letargo, te das cuenta que en un minuto las cosas cambiaron radicalmente. A mí, ahora que me ha tocado a los alumnos que estaba atendiendo de manera presencial, decirles, bueno, vamos ahora a las clases en línea. O sea, de pronto cuando veo mis clases en línea digo, si estas son mis clases presenciales, algo tengo que cambiar, porque definitivamente una hora en línea de manera presencial es distinto, porque cuando lo estás viendo hay mucha más posibilidad de operar. Pero ahora que empecé la semana pasada a dar mis clases en línea, dije, algo tiene que cambiar, porque no es lo mismo. Es enfrentarnos a otras formas, es enfrentarnos a otras visiones. Y ahorita, como lo mencionamos, confinamiento al que estamos sometidos ahorita en todo el mundo, nos obliga a replantearnos muchas cosas y hacia dónde vamos y qué hemos hecho, y así como que
como que resetearnos otra vez y volver a empezar. Y en arte y en cultura tenemos que hacerlo constantemente, resetearnos porque la cultura cambia radicalmente y por un lado no podemos desechar la cultura porque la cultura es justamente el cúmulo de conocimientos y por otro lado no podemos estancarnos a lo mismo porque también una cultura que se estanca en lo mismo se muere. El error que hemos cometido en México es querer pensar que la cultura es inmóvil y que no debemos de tocarlo, ¿no? En la cuestión de los pueblos originales, de que no toquemos a los pueblos indígenas porque su cultura es así, no me los toques, no te atrevas a utilizar el diseño indígena porque es una ofensa a nuestros antepasados y a nuestros ancestros, cuando no. Sí, es una forma de mantenerlos vivos. La verdad es que, como bien lo dices tú, pues, a lo largo de nuestros años, a lo largo de mis años de vida me he dado cuenta que muchas de las cosas que he almacenado terminan por no servir, ¿no? Exactamente. Ni siquiera de adorno. Uno dice, a veces guardas la fotografía, esa que te gustó un montón, la guardas, la arrumbas en un librito, en una página específica, y cuando la sacas te das cuenta que los colores se han desgastado, que la misma fotografía empieza a mostrar desgaste, ¿no? Es decir, pues sí, me da la sensación de que en conservarlos intactos, no les damos la posibilidad de lo que es innegable, que es tienen que evolucionar. El paso del tiempo, y tenemos que evolucionar, y ahorita es el momento exacto en el que tenemos que evolucionar, y no como Pokémones, porque nos damos toques, nos damos unos toques, pero nada más. No es cierto, nunca dije eso. Nos van a censurar aquí. Oye, pero todavía se usa, ¿no? Culturalmente los toques. De esos toques, sí. Ok, sí, perfecto. Sí, pagas por el martirio, ¿no? Aquí en México... nos encanta sufrir. Sí, ¿no? Por supuesto, y pagas. Somos México masoquista. Sí, por supuesto, la verdad es que cuando pasa el de este aparato de toques, pagas, ¿no? Sí, pagas y más fuerte. Y además pagas en colectivo. Cuando estás con tus cuates, dices, si te rajas, quiere decir que no eres cuate. Entonces sácale la moneda para el martillo colectivo. Exactamente, de esos toques estamos hablando. Muy bien. Pues esto nos toca ahorita evolucionar y enfrentarnos a nosotros mismos y descubrirnos y conocernos. Maestro, ya casi para irnos. Perfectísimo. Vamos a echarnos otro palomazo para dejarle a todas las personas un buen sabor de boca, que se den la oportunidad también de vivir un poquito más esta cuestión del arte y de la cultura. Sí. Hay mucho ahorita para poder acceder a ellos. Mira, pues te decía que he incursionado en un montón de cosas. Ahora tocaré un poquito de lo que pude aprender de flamenco cuando estuve en algunas clases. Voy a tocar un poquito de un palo de flamenco que se llama farruca. Y empieza más o menos. Ahí estuvo. Muy bien. Ahorita en estos tiempos, ¿a qué nos dedicamos, Eric? Mira, pues estoy actualmente tratando un poco de retomar el estudio de la guitarra clásica. Estoy preparándome para
terminar mi proceso de titulación, que ha durado como una eternidad. O sea, mi proceso de titulación duró más que mi carrera, ¿no? Invertimos en el tiempo que me ha tomado titularme, que en los años que estuve en el aula. Estoy dando unas clases en línea, estoy trabajando un montón con algunos alumnos que han, pues te digo, en estos días optado por la música como factor de entretenimiento, de distracción. Y estoy trabajando con bastantes agrupaciones de flamenco en las que he podido desenvolverme un poquito como en el género. Estoy en la docencia, ¿no? Estoy trabajando mucho, como te decía, en casi todos los niveles. Y en eso estamos mucho clavados en este rollo de, pues sí, de la formación, de la educación, y con proyectos de mucha música. El más importante quizás sea este que te digo, del flamenco, en el que estoy un buen rato metido, no solo acompañando agrupaciones de baile, sino también tengo por ahí mi proyectito de música y voces a la par, que es a lo que estamos ahora. Mucho tiempo ahora estoy detrás del computador con esto que te decía de mis clases en línea. Ahí si se puede, les dejo el contacto por favor. En los avisos parroquiales, perdón, y en eso estamos. La verdad es que contento porque, como te decía, llegué a Morelia hace ya 8 años, siempre con la expectativa de qué sucedería, ¿no? Acá en una tierra, como lo dices bien, plagada de músicos extraordinarios, de artistas fabulosos, y que además estamos en una ciudad que definitivamente es un motor artístico, indudablemente, más allá de las cuestiones que luego puedan estar a favor o no de la producción artística, como pueden ser presupuestos y esos montones de cosas que nos pueden aquejar. Sin lugar a dudas, Michoacán es un motor artístico no solo de la región, sino de México. Es indudable. La verdad es que eso hay que reconocerlo, como sea, ¿no? Hay grandísimos artistas de todo tipo, en la literatura, en la escultura, en la pintura, en la música, en las nuevas artes, ¿no? Estas producciones artísticas con nuevas tecnologías. Yo he visto artistas fenomenales haciendo cosas de primer mundo, ¿no? Eso me queda siempre la sensación al final, de que podemos estar, ¿no? en muchas áreas un poco retrasados, quizás muy retrasados, pero artísticamente, sin lugar a dudas, somos primer mundo, pero de hecho, ¿no? Muy bien. Pues sí, esto es el arte, señoras y señores. Una lucha constante como cualquier otra, como cualquier otro empleo, como cualquier otro trabajo, tan digno, tan necesario, tan indispensable, incluso un poquito más indispensable, porque justamente el arte nos da algo que no nos dan el resto de las materias, y es un motivo para vivir, que nos dice vale la pena. Sí, claro. Porque a veces esta pequeña pieza de minuto y medio que podemos escuchar nos puede marcar para toda la vida y nos puede dar la oportunidad de ver que vale la pena hacer algo más por mí y por el otro. ¿Algún comentario final, maestro? No, agradecerte la invitación, fue un gusto estar aquí con ustedes. La verdad que aquí al ingeniero de audio y medios digitales que está con nosotros. Nos saludamos, por cierto. Al buen tocayo Eric, que está detrás de la cámara, muchas gracias. Y nada, pues seguirle pidiendo a la gente que sigamos, ¿no? Extremando medidas en esta situación que estamos afrontando, que sin lugar a dudas vamos a salir bien librados, sobre todo porque en reconocernos como pueblo mexicano, hemos salido de todas, ¿no? Y hemos salido de peores. De peores nos y hemos visto seguiremos y seguimos, saliendo. y aquí seguimos dando lata. La verdad es que eso, seguir manteniendo este buen ánimo ante una situación que definitivamente es delicada, ¿no? Pero seguir manteniendo ese buen ánimo. Y nada, como te decía, agradecerle también al licenciado Bravo, que nos invitó al espacio, a ti por el tiempo, por la oportunidad, y seguirlos invitando a que se den la posibilidad de aprovechar este tiempo, que ya es voluntariamente a fuerzas para ustedes. Pues aprovechenlo, ¿no? Aprovechenlo en algo que les permita, además del conocimiento, el sentimiento, ¿no? Exactamente.
Pues sí, pues señoras y señores, nosotros nos tenemos que terminar por el día de hoy, porque ya aquí ya me está carrereando el buen Eric, que ya no estamos pasando de tiempo, y pues ya tenemos que cortarlo. Está muy interesante la plática, queremos seguir escuchando al maestro Muchas Eric. gracias. La puerta está abierta, el día que quieras venir, Muchísimas aquí tienes tu gracias. espacio, mientras me sigan aguantando, aquí tienes tu espacio. Gracias. Pues nos despedimos de todos ustedes, les agradecemos mucho, extreme sus precauciones. Recuerde, tampoco haga compras de pánico, tampoco haga caso de saquear establecimientos, tampoco vaya a hacer desabasto. Más allá de preocuparse por el gel antibacterial y por los tapabocas, también asegúrese por limpiar sus superficies con cloro, no únicamente con Izol y esas cosas, sino también limpiar todas las superficies de su casa con cloro, extremar la limpieza de sus alimentos, de sus manos, de tener la sana distancia. Si es con la familia mejor también, ¿verdad? Eso también es muy sana. Y sobre todo, no caer en pánico, no escuchar noticias falsas, que si ya se murieron cuántos en no sé dónde, que si ya se murieron tantos en no sé dónde. No haga caso a eso hasta que no salgan cifras oficiales. Tampoco es estar en contra